Hola, hola, sean bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy hablaremos del relato de un niño que es considerado un criminal a su corta edad. A este niño se le va a describir como insensible, impulsivo y además de ser un pirómano. Se presume también que con solo 7 años habría cometido su primer crimen, el cual no habría sido adjudicado a él sino hasta que éste mismo lo confiesa una vez detenido. También algunas versiones manejan que incluso el FBI se habría involucrado debido a la naturaleza de los hechos. Este es el relato de El Petizo Orejudo. Soy Ana Karen y escuchas Relatos de Crimen. Cayetano Santos Godino fue hijo de dos italianos de nombre Fiore Godino y Lucia Ruffo. Ellos llegan desde la región de Calabria, Italia, a Argentina. Santos nace el 31 de octubre de 1896 en Buenos Aires, Argentina. Tenía 7 hermanos. En algún punto de la historia se insinúa que Santos padecía de enanismo debido a la complexión que tenía. También se maneja que desde temprana edad mostró una personalidad violenta hacia personas y animales, así como gusto por el fuego. Se dice también que la infancia de Santos se vivió en un ambiente cargado de violencia. Su padre fue un alcohólico que presentó síntomas de demencia, las cuales se le atribuyeron en algún punto a estar relacionadas a una enfermedad de transmisión sexual que no había sido diagnosticada en su momento. Además, el padre golpeaba a su madre y muchas veces al pequeño Santos. También se menciona que golpeaba a uno de sus hermanos, del cual se dice sufría de epilepsia. Este hermano también golpearía a Santos y con el tiempo lo alentaría a beber alcohol. Sumado a esto, Santos fue mal diagnosticado de pequeño, pues al parecer padecía de una enteritis que fue mal diagnosticada y por consiguiente tratada erróneamente. Por ello, su vida corrió peligro en diversas ocasiones. Sumado a esto, también se menciona que en el parto de Santos, este estuvo a punto de fallecer, lo que algunas fuentes indican que Santos podría haber tenido algún tipo de secuelas debido a este incidente. En cuanto al ámbito escolar, Santos fue expulsado en diversas ocasiones, debido a su nulo interés por aprender y a su personalidad violenta. Tal es el caso que algunas versiones manejan que después de diversas agresiones a niños y librarse de alguna condena debido a que era menor de edad, su padre hizo que le arrestaran. Para este punto se manejaron muchas versiones. Las más sonadas fue, en primera, que Santos padecía un crónico y compulsivo hábito de estimulación sexual. La segunda, que el padre habría declarado que no era capaz de controlar a Santos y necesitaba que la policía se hiciera cargo. Y la tercera, que fue la que se publicó más en medios, indicaba que el padre había encontrado una colección de aves muertas disecadas bajo la cama de Santos, por lo que decidió acudir a la policía. De esta manera, Santos habría pasado 2 meses en la alcaldía Segunda División de Buenos Aires bajo el cuidado del jefe de policías. También se menciona que el padre de Santos, al intentar corregir a Santos, le propinó golpes que llevaron a que éste padeciera migrañas después de aquel incidente. En cuanto a Argentina, en aquellos años se evidenciaba un periodo en el que la justicia intentaba limpiar su imagen. Quería establecerse como un sistema justo y asequible para toda la población. Sin embargo, mantenían la idea de que la pobreza estaba ligada con la criminalidad, lo cual no ayudaba mucho. Sumado a esto, la justicia en Argentina estaba casi casada con las ideas de un criminólogo muy reconocido en aquel tiempo, que planteaba que ciertos rasgos en una persona indicaban la predisposición genética de esa persona para cometer crímenes. Debido a esas ideas, la apariencia física un tanto peculiar que Santos presentaba hizo que la sociedad lo percibiera y juzgara como un criminal nato, una idea de aquella época. Por tanto, la criminalidad de Santos se indicó que inició en el año 1906, cuando solo tenía 9 años.
aunque otras fuentes manejan la versión de que inició con apenas solo 7 años de edad. También se menciona que Santos fingía intentar ayudar a sus víctimas cuando éste era descubierto, incluso que en alguna ocasión habría sido recompensado por la madre de una de sus víctimas creyendo que Santos había intentado ayudar a su hijo. Pasado el tiempo y para el 6 de diciembre de 1908, Santos volvería a ser denunciado por su padre, por lo que esta vez un juez lo enviaría a la colonia de menores de Marcos Paz. La colonia de menores de Marcos Paz es conocida por ser una instalación destinada a la enseñanza de la ganadería, agricultura e industria para menores huérfanos, sin hogar o con incidencias delictivas que necesitan protección por parte del gobierno. Por ende, inculcar en ellos hábitos de trabajo y corregir incidencias delictivas. Santos permanecería en esta instalación 3 años. Ahí aprendería a leer y a escribir, además de que se le enseñaría un oficio. Esta oportunidad le serviría muy poco, debido a que dentro de las instalaciones tampoco es que se le tratara bien. Además, algunos de los menores remitidos ahí se burlaban de Santos y lo agredían debido a su aspecto físico. Para este punto, algunas fuentes mencionan que Santos simuló tener una personalidad más tranquila y cambiada para así parecer una persona reformada y poder lograr salir de dicha instalación. Y de ser este el caso, el 23 de diciembre de 1911, y por petición de sus padres, al ver que Santos tenía una actitud nueva y era muy tranquilo, se le otorgó el permiso para salir de la instalación. Así, y pasado el tiempo, Santos cumpliría los 15 años, y esa sería la edad perfecta para su padre para encontrarle un trabajo. Santos entraría a trabajar a una fábrica, trabajo en el cual tampoco duraría mucho debido a que solo pasó ahí un mes. Esto debido a su mal comportamiento, desde llegar tarde, llegar borracho e incluso provocar a los demás obreros, que por supuesto eran mayores y más grandes que él. Su actitud para este periodo solo demostraba un aumento en su nivel de ira, y fue entonces que el 17 de enero de 1912 se escabulle en una bodega y le prende fuego. Los bomberos lograron sofocar las llamas tras 4 horas de arduo trabajo. Algunas fuentes mencionan que Santos estaba presente en el momento en que los bomberos intentaban apagar el fuego mirando desde lejos. A Santos no se le involucró en ese incendio y mucho menos en los 6 incendios que vendrían tiempo después. De ahí en adelante, los crímenes de Santos solo se comenzaron a contabilizar. Y así llegaría el 4 de diciembre de 1912 y con él el arresto de Cayetano Santos Godino. Pero este periodo solo comprendería un segundo comienzo para Santos. Pasó de ser alguien a quien nadie le prestaba atención a ser sujeto de pruebas y reflectores para satisfacer a los medios de aquella época. Para cuando Santos fue llevado a comisaría, se volvió un fenómeno de estudio. Gente entraba y gente salía. La situación era insólita, así como los hechos que rodeaban todo el suceso. Debido a eso, los medios no tardaron en sacar las notas con los títulos más llamativos y escandalosos, con el único fin de llamar la atención del público. Entre tanto barullo, Santos fue apodado como el petiso orejudo, un hombre que a modo de burla y morbo buscaba capturar la apariencia física del detenido. De esa forma, se le retrató como alguien malvado. Exageraban aspectos de su personalidad al grado de describirlo como alguien monstruoso y por ende sin conciencia humana. Tan grande fue el sensacionalismo que Santos fue objeto de estudio por criminólogos. Así se puede observar en algunas declaraciones de profesionales, como la del criminólogo Enrique Nelson, que mencionaba que Godino era un caso donde la degeneración agravada por el abandono social que sufrió lo eximía de sus crímenes. Él proponía que se le dejara libre pese a la peligrosidad que representaba. Por su parte, Víctor Mercante lo describía como un ser primitivo de instintos animales, un ser social limitado, agresivo, sin sentimientos y sin inhibición. Estas son algunas de las declaraciones que se hicieron respecto a Santos. Así, un año nuevo inicia.
Llega enero de 1913. Santos es llevado a un reformatorio en el que pasa 5 días. Después es trasladado a la cárcel. Para noviembre de 1914, Santos se confesaba culpable de 5 muertes, 7 incendios y varios intentos de asesinato. Pese a su confesión, un juez lo declaró penalmente no responsable de los hechos, pero lo sentenció a ser internado por tiempo indeterminado debido a lo peligroso que podía llegar a ser. Como se mencionaba antes, se rumora que su primera víctima mortal no fue vinculada a él, sino hasta tiempo después, cuando Santos lo confiesa. Las autoridades entonces acudieron al lugar de los hechos, pero ya era demasiado tarde. En el lugar del crimen ya se había construido un gran edificio, por lo que fue imposible encontrar los restos de dicha víctima. Santos entonces fue recluido en el Hospital Mercedes, pero al paso del tiempo su estadía también se vio comprometida cuando se descubrió que había intentado matar a 2 pacientes y escapar en diversas ocasiones. El hospital no era un lugar adecuado para tratar a Santos. Quien ingresaba a dicho lugar se consideraba anormal, lo que implicaba ser aislado de la sociedad. Los esfuerzos del personal no intervenían de manera significativa en el tratamiento de los pacientes y los métodos usados carecían de rigor científico. Así, el sistema judicial de Argentina no sabía qué hacer en el caso de Santos. No era un paciente, no era un adulto y no sabían cómo manejar el caso. Y al no saber qué lugar era adecuado, se llegó a la conclusión de ingresarlo a la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras y Coronel Díaz, para después, en 1923, trasladarlo a la cárcel conocida como la cárcel del fin del mundo. Esta cárcel era un lugar duro para los presos, pero también para los guardias que trabajaban ahí, debido a las bajas temperaturas durante todo el año y a que no tenían manera de calentarse. En este lugar cumplió una sentencia por 4 homicidios, 7 tentativas y 7 incendios. Aunque algunas fuentes mencionan tuvo más víctimas, solo se le aplicaron estos cargos. Una vez que Santos ingresó a la cárcel y pasado el tiempo, los médicos determinarían que practicarle una cirugía estética era una buena opción. Reducirían el tamaño de sus orejas, pues en aquella época se pensaba que en esa parte del cuerpo residía toda la maldad. Era una época donde se consideraba que la fealdad era uno de los principales motivos por los que se cometían delitos. Uno de los exponentes de esta teoría, Cesare Lombroso, criminólogo italiano reconocido en aquellos tiempos, era tan influyente en aquella época sobre criminología, y él sostenía que los criminales podían ser identificados por rasgos físicos, como tener una mandíbula prominente, un cráneo asimétrico, orejas grandes, cejas espesas e incluso arrugas en mayor medida. De acuerdo a Lombroso, los factores genéticos predominaban sobre el entorno o la crianza que podía tener el sujeto. Lombroso influyó significativamente en la manera en la que se percibía la criminalidad, pese a que sus teorías se basaban en observaciones sesgadas, que incluyen la especulación moral y religiosa, y actualmente sus teorías han sido desacreditadas. Promovió la idea de que el estudio de delito debía basarse en evidencia científica y contribuyó al desarrollo de la criminología como disciplina. A su vez marcó un punto de partida para la realización de investigaciones rigurosas en el futuro. Y después de subidas y bajadas en la vida de Santos, la entrada y salida de lugares que intentaban mitigar el daño que se generó, llegó el inevitable desenlace de su historia. El 15 de noviembre de 1944, Santos falleció en circunstancias un tanto extrañas, pero los reportes oficiales declaran que la muerte fue causada por una hemorragia interna provocada por un brote de gastritis. En otras versiones se maneja que los presos lo habrían matado a golpes debido a que había matado a los gatos comunitarios de la cárcel. Así, pasado el tiempo,
el penal cerraría sus puertas para 1947, debido a las condiciones extremas bajo las que trabajaban los guardias y al avance en materia de derechos humanos. Algunas fuentes mencionan que las tumbas fueron exhumadas, lo que provocó se descubriera que los restos de Santos no estaban en su tumba, lo que llevó a todo tipo de especulaciones, entre ellas que un empleado de la cárcel habría robado los restos para convertirlos en un pisapapeles. Tras el cierre, el edificio tuvo diversos usos hasta que se convirtió en un espacio cultural, que actualmente forma parte del Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia, conocida como la cárcel del fin del mundo. A raíz de todo este suceso, se crearon documentales, libros. En 2012, en Argentina, una compañía teatral realizó la presentación de una obra que reconstruye la historia de dicho suceso. A su vez, la Biblioteca Nacional, también de Argentina, convocó a un coloquio para discutir los efectos de la sociedad que dejó el caso de Santos. Un poco más atrás, en 1994, María Moreno recreó una historia sobre el petiso orejudo. Se dice que esta historia intenta abarcar la historia desde un aspecto a favor de Santos. La investigación incluye todo aquello que vivió Santos, como es la inmigración, la miseria, incluye aspectos como los discursos famosos de criminología de aquellos tiempos, las características que de acuerdo a la época describían a un delincuente, los aspectos psicológicos y sociales que marcaron el contexto donde se desarrollaron los hechos. Así, el libro integra textos provenientes de diversas fuentes como lo son artículos de prensa, informes médicos, fragmentos de diarios y revistas. Un poco más reciente, el historiador Leonel Contreras, en su libro Petiso Orejudo, documento final, El crimen de Arturo Laurora y el origen de la leyenda, del editorial Duncan. Este libro pone de manifiesto que Santos no fue autor del crimen del chico de 13 años de enero de 1912 de nombre Arturo Laurora. Propone que una vez estudiado el expediente, llegó a la conclusión que el crimen de Arturo se debió a una red de pornografía infantil de altas esferas del poder. La documentación acreditaba el seguimiento de 2 pedófilos de clase alta, pero que en el periodo de abril a septiembre se había dado por cerrado el seguimiento. El historiador siguió la cronología llegando a un punto de reflexión, donde menciona que el día de los hechos, Santos debía estar en la fábrica, donde su padre le había conseguido trabajo, que de la fábrica al lugar de los hechos, donde se cometió el crimen, no eran los rumbos de Santos. Y pese a no saber con exactitud si Santos estaría en la fábrica, se cree que sí, porque Santos no faltaba, pese a las actitudes con las que se manejaba. También le pareció extraño que Santos atacara a alguien de esa edad. Y en tanto la leyenda que se formó alrededor de Santos habría sido en parte impulsada por los verdaderos culpables del crimen de Arturo, con el fin de no ser descubiertos. También hay un documental donde se analiza el contexto histórico, psicológico y social del caso. Corre a cargo de Documentales Argentinos y lleva por nombre El petiso orejudo, la historia del pequeño asesino. También existen mitos y leyendas que fluyen con el paso de los años. Una de las más sonadas es que en el Instituto de Bernasconi de Parque Patricio la gente jura que se escuchan pasos que atribuyen al espíritu de Cayetano. Creen que deambula por el lugar, pues en ese sitio se halló a la última de sus víctimas. El caso ha sido tan aterrador como objeto de estudio. Hay autores que afirman que este caso no puede ser estudiado sin todo el contexto que conlleva. La época en la que sucedió, época que estaba impregnada de pobreza, explotación laboral,
acoso por parte de las instituciones que pretendían normalizar la situación de los menores, como el caso de Santos, y también el punto de vista desde el que fue narrado, incluyendo criminólogos de aquellos tiempos, los periodistas, la policía que estuvo involucrada, pues se dice que a través de su vivencia y percepción es que fue relatado el suceso de Santos, y a través de ellos la población lo vivió en menor o mayor medida, influenciando en la percepción de los hechos. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Gracias por escucharlo hasta el final. Me despido y nos escuchamos la próxima semana con otro relato. Hasta entonces, cuídense mucho. Soy Ana Karen y escuchaste Relatos de Crimen.